Hoy vamos a desmontar una de las mayores preocupaciones para las pymes, el famoso informe de sostenibilidad. Y lo haremos con una idea central. El estándar europeo BSMI no es un problema burocrático, sino todo lo contrario, una ventaja competitiva. De hecho, y esto es lo más importante, el 70% del trabajo ya lo tenemos hecho. Vamos a ver cómo. Arranquemos con el error más común y también el más caro. Ver un informe de 200 páginas de una gran corporación y pensar, esto es lo que tengo que hacer. Mal. Ese es el camino directo al bloqueo, al gasto inútil y, sobre todo, a la frustración. La solución que propone Europa es radicalmente distinta. El VSM, que es el estándar voluntario para pymes, no parte de cero. Está diseñado sobre una premisa muy inteligente. La mayor parte de la información que se necesita ya existe dentro de la empresa. O sea, no se trata de crear, se trata de organizar. Y esto nos lleva a su principio fundamental, la proporcionalidad. El estándar se tiene que adaptar al tamaño y a las necesidades reales del negocio, y nunca al revés. Pensemos que el BSME funciona con dos marchas. El módulo básico es nuestro escudo. Su objetivo es puramente defensivo, proteger los contratos que ya tenemos, cumpliendo con lo que nos piden los grandes clientes. El módulo integral, en cambio, es la herramienta de ataque. Solo se activa cuando se busca financiación o se quiere competir en proyectos más grandes. Y aquí viene el gran hack del sistema. El módulo básico no requiere inventar absolutamente nada nuevo. Se construye, simplemente, reorganizando los datos que la empresa ya tiene y gestiona todos los días. ¿Y de qué datos estamos hablando? Pues de cosas tan sencillas como las facturas de la luz, que ya nos dan el consumo energético, o de los boletines de cotización a la seguridad social, que detallan la estructura de la plantilla, o los planes de prevención de riesgos, que ya miden la seguridad laboral. Son documentos puramente administrativos del día a día. La base del informe no está en un futuro departamento de sostenibilidad que haya que crear, no. Está en la gestoría, en el departamento de contabilidad. Es un ejercicio que aprovecha los mismos sistemas que ya se usan para declarar los impuestos. Por tanto, el punto crucial es este. El informe de sostenibilidad, en su nivel más básico, ya está en la gestoría. Solo hay que saber qué datos coger y cómo ordenarlos. Veamos ahora cómo el estándar nos protege de la burocracia innecesaria. La clave está en un principio legal que se llama materialidad. Este concepto es fundamental. La doble materialidad nos pide analizar, por un lado, el impacto de la empresa hacia afuera, sí, pero también, y esto es clave para la estrategia, exige analizar cómo el cambio climático o los factores sociales impactan en las finanzas del negocio. Es, en esencia, una herramienta de gestión de riesgos pura y dura. Y aquí reside el blindaje legal para las pymes. La normativa europea funciona con el principio de cumplir o explicar. Si una métrica, por ejemplo la biodiversidad para una empresa de software, no es relevante, no se reporta. Simplemente se declara que no es material para el negocio. Y ya está, legalmente válido. Ahora, subamos de nivel. ¿Qué pasa cuando se necesita financiación? Aquí es donde entra en juego el módulo integral y una perspectiva que es puramente financiera. Ojo que esto no es el futuro, es el presente. Las entidades financieras ya no solo miran el balance tradicional, ahora analizan activamente lo que llaman el riesgo de transición, es decir, cómo de preparada está una empresa para un futuro con impuestos al carbono, con precios de la energía volátiles y con regulaciones más estrictas. Al final, el análisis del banco se puede resumir en tres preguntas muy directas. 1. ¿La regulación futura puede poner en jaque el modelo de negocio? 2. ¿Una subida del precio del gas o del petróleo puede afectar al flujo de caja? Y 3. La más importante, ¿cómo se traduce todo esto en la capacidad de devolver un crédito? El mensaje clave aquí es muy directo. Tener un plan climático bien estructurado ya no es una cuestión de imagen. Para una entidad financiera es un indicador directo de la solvencia y de la calidad de la gestión a largo plazo. Y esto nos conecta con la realidad del mercado. Las declaraciones de intenciones, el «estamos comprometidos con», ya no son suficientes. Lo que se exige ahora son datos verificables. Y aquí tenemos un ejemplo clarísimo. Empresas como Alsa no solo publican su memoria, sino que la someten a una verificación externa por parte de entidades como AENOR. Ese sello de verificado es lo que realmente aporta credibilidad y valor. El mercado ha pasado de la narrativa del marketing a la exigencia de la trazabilidad. Llegamos así a la conclusión estratégica. ¿Qué significa todo esto para una pyme desde el punto de vista de un comité de dirección? El cambio de mentalidad que hay que hacer es este. Hay que dejar de ver el BSMI como un informe de sostenibilidad. En realidad es una arquitectura de datos, una forma estructurada de organizar la información de la empresa para cumplir tres objetivos de negocio muy concretos. Y estos objetivos son puramente empresariales.
Primero, proteger los ingresos actuales. Segundo, mejorar las condiciones para obtener capital. Y tercero, y quizá el más importante, fortalecer la empresa frente a los riesgos económicos que vienen. Pura gestión, nada de burocracia. Por lo tanto, la cuestión final no es si se debe cumplir con un requisito o no. La verdadera pregunta estratégica es, ¿se está aprovechando esta nueva arquitectura de datos para identificar riesgos, optimizar operaciones y, en definitiva, construir una ventaja competitiva sólida y duradera? La respuesta está en los datos que ya tenemos.